Iniciamos el camino en Vega de Pas, en el casco urbano. Desde allí nos dirigimos hacia el puerto de las Estacas de Trueba. A nuestra derecha vemos el río Llera y a lo lejos, en pleno monte, una vieja estación de tren. Nos desviamos a la derecha, cruzando el río, y encontramos unas viejas construcciones que a simple vista parecen casas ya abandonadas y en mal estado. Continuamos por la carretera estrecha y llena de socavones, para poco después llegar a la vieja estación. Nos encontramos una estación abandonada, por la que nunca pasó un tren. Estación que se pretendió formara parte del ferrocarril Santander Mediterráneo. Se trataba de unir el Cantábrico con el Mediterráneo, eso sí, por una línea distinta a las grandes ejes de la red nacional, o quizás eso no es tan cierto. Hoy vamos a adentrarnos por donde deberían estar sus vías por las que no pasaron trenes, sino algún camión hace mucho tiempo, y que hoy nos permiten recorrer la historia, conocida y desconocida. Pero antes de adentrarnos en este lugar, creo que debemos pedir permiso a las almas de los que murieron aquí por construir un camino a ninguna parte. Y con su permiso, continuamos. Primo de Rivera fue quien concedió la concesión de este tramo de ferrocarril entre Santander y Calatayud en 1924, de aproximadamente unos 732 kilómetros, puesto que a su parecer era necesario para satisfacer la demanda de la zona y también, como no, por razones militares que muchos ponen en duda. La Anglo-Spanish Construction fue la adjudicataria de esta concesión y quien puso en marcha el ferrocarril Santander Mediterráneo en 1924 con una duración prevista de 52 meses. Miguel Muñoz, historiador ferroviario, explica que ninguna de las razones dadas por Primo de Rivera estaba justificada, ya que la zona estaba muy poco poblada y militarmente no tenía sentido conceder esta concesión de una infraestructura estratégica a una empresa privada inglesa. Juanjo Laizola, también historiador ferroviario, cuenta que esta compañía hizo todo lo posible por eludir la construcción del último tramo. Este prestigioso historiador considera que fue una obra destinada al fracaso por numerosos motivos. En primer lugar, se diseñó un trazado en el que no se definió cómo hacer el tramo de Ontaneda a Santander, lo que puede dar a entender que no se tenía la intención de acabar la obra. El dueño de la empresa fue un conocido especulador financiero llamado William Solms, conocido por las diferentes estafas que realizó especialmente en Francia y que en España tuvo una amplia red de contactos entre los que se encontraba la familia real.
Gracias a sus contactos consiguió que las condiciones de concesiones fueran muy ventajosas, puesto que el kilómetro medio se cobraba a 500.000 pesetas y la Anglo lo cobró a 654.000 pesetas, independientemente de su dificultad. Esto justificaría el interés en conseguir la concesión, pero no en realizar la parte más compleja y cara, el túnel de la Engaña. Además, en plena época de proteccionismo, como fue la época de Primo de Rivera, que las obras las realiza una empresa británica, cuando España ya contaba con numerosas empresas locales. Estas empresas locales estaban capacitadas para afrontar las obras con total solvencia y no parece muy adecuado, y menos si pensamos que supuestamente tenía fines militares. Por otro lado, se pretendía construir un ferrocarril de vía ancha que conectara con uno de vía estrecha, impensable en aquella época. Así Juan José Ruano, director general de Obras Públicas de la época, denunció la inviabilidad de este ferrocarril. Dado que parte del trazado no estaba cerrado y el debate generado por las diferentes posibilidades que había, la Diputación de Santander encargó al ingeniero Ramón Martínez de Velasco el estudio de la mejor variante, decidiendo que lo mejor era enlazar Renedo con la Compañía Ferroviaria del Norte, por lo que se aprobó dicha obra en 1929. La compañía dejó pasar el tiempo mientras hacía los tramos realmente rentables y posteriormente rechazó la variante decidida que establecía el paso por Renedo, y poco después anunció su incapacidad de continuar la obra por sobrecostes, de manera que negoció con la administración. No se llegaron a construir los apenas 63 kilómetros que separan Valdeporres, en Burgos y Santander, pero finalmente la empresa británica consiguió lo que parece que era su deseo: evitar hacer el tramo más complicado, el de la construcción, el túnel de la Engaña. La concesión a esta empresa inglesa y la posterior renegociación despertó muchas suspicacias en la época. Así, Indalecio Prieto, que sería después ministro de Obras Públicas durante la Segunda República, llegó a acusar a Alfonso XIII de corrupción, aunque nunca aportó pruebas. Parece que desaparecieron varios millones de pesetas. Los santanderinos defendían este proyecto, puesto que hacía más fácil el acceso al puerto de Santander, y por tanto sería más fácil y más corto enviar mercancías por este puerto que por el puerto de Bilbao. Dado este interés de los santanderinos, se hace un estudio geológico y se elabora un plan para acometer de nuevo la construcción de la línea ferroviaria. Así, después de estudiar las dos alternativas viables, de Medina de Pomar a Santander por Espinosa y el Trueba con 92 kilómetros y el de Santelices a Santander por la Engaña con 67,86 kilómetros, el 20 de noviembre de 1935 se decidió dar por válida esta última propuesta de los ingenieros don Luis Rodríguez Arango y don Miguel Escudera Arévalo, por ser el trazado más corto y con un coste más aceptable, además de poder utilizar los 30 kilómetros ya construidos. Pero el comienzo de la guerra civil lo paraliza todo. En 1938 se formó el primer gobierno nacional con sede en Burgos, y dado que las instalaciones se quedaban pequeñas, Emilio Pino, entonces alcalde de Santander, invitó al ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña Boeuf, a tener su sede en Santander, lo que éste aceptó hasta que todos los ministerios se trasladaron a Madrid, y que afectaría a la línea Santander-Mediterráneo. En 1942, los presos republicanos de los destacamentos penales comienzan a construir los dos poblados de la Engaña, uno en el lado de Burgos, el de Valdeporres, y otro al lado de Santander de Llera.
En esta época se perforan con mucho trabajo los primeros 500 metros del túnel de la parte de Burgos, dado que los medios eran absolutamente manuales. Las obras en esa época las realizó Ferrocarriles y Construcciones ABC, obras que durante los primeros 8 años costaron cerca de 300 millones de la época. Dentro de los trabajadores destaca el trabajo de los presos políticos republicanos que redimen condenas a cambio de un trabajo y que especialmente trabajan en la parte de Santander, donde al haber más presos las condiciones eran bastante peores. La profesora de estética de la ingeniería en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Mercedes López García, reconoce que la construcción del túnel fue una obra civil de gran envergadura e impensable para la época, acometida desde Burgos y desde Santander. Para Mercedes López, por un lado, era complicado salvar la diferencia de altura de las bocas, ya que la boca norte está a 116 metros más alta que la sur, una diferencia que se desaparece poco a poco con una pendiente del 2% a lo largo de casi los 7 kilómetros de longitud del túnel. Pero esa no fue la única dificultad técnica, puesto que además de superar la longitud y la pendiente, fue necesario encauzar las aguas de los ríos Llera y Engaña, que da nombre al túnel del que estamos hablando. Las obras se realizan sin maquinaria, puesto que en España no había y el país estaba aislado del exterior, así que se hizo con obreros, barrenos y voladuras. En agosto de 1950 las obras son transferidas a la constructora de Zaragoza Pontolés y Compañía, y es ya en 1951 cuando realmente avanza el trabajo en los túneles y el tramo de vía restante hasta que se paralizan las obras en 1961. Puesto que se contrata mano de obra civil y se utiliza ya maquinaria y el ritmo de apertura del túnel se incrementa, pasando de medio metro diario a 3 metros diarios. De hecho, los lugareños que recuerdan la época hablan que el polvo podía verse en un radio de casi 2 kilómetros. Es a finales de 1959 cuando los dos equipos de trabajo conectan las dos bocas del túnel y se inaugura oficialmente el túnel por parte del director general de Ferrocarriles. Lorenzo Ochando es el que aprieta el botón que explosiona la última carga de dinamita de avance reservada para la ocasión, con lo que finaliza la perforación, pero no las obras. Curiosamente, pocos meses después, a finales de 1959, la dictadura franquista suspende el proyecto del ferrocarril Santander Mediterráneo a falta de unos 30 kilómetros de obra entre Llera y Sarón. La obra dejó pendiente la construcción de 26 túneles, de los que los 3 más largos eran el de Pandillo, que es 1 kilómetro, el de Brenilla, 1,4 kilómetros, y el de la Braquía, 2,1 kilómetros. El viaducto sobre el río Pandillo, de 200 metros, el viaducto sobre el río Llera, 200 metros, y las estaciones de Vega de Paz, de Villacarriedo, de Vegacarriedo y de Sarón. Sin embargo, lo que sí se acabó y se usó desde 1930 fue el tramo entre Dosante, Burgos, y Calatayud, Zaragoza, que se mantuvo abierto hasta el 31 de diciembre de 1984, tramo que enlazaba con la línea de Ferrocarriles Central de Aragón, que a través de Caminreal, Teruel, llegaba hasta Sagunto, Valencia, con un recorrido total entre Sagunto y Dosante de casi 665 kilómetros.
La empresa Ferrocarriles y Construcciones, ABC, empleó mucha mano de obra forzada, presos republicanos. Concretamente, en 1943 contaba con el trabajo de 9 destacamentos penitenciarios, aproximadamente unos 1.360 presos, aunque algunas fuentes hablan de una población de 370 personas y solo 190 presos. Estos presos trabajaban en condiciones precarias, sin ni siquiera barrancones en los que cobijarse. Poco a poco fueron ellos mismos los que construyeron sus hoy abandonados barracones y otras instalaciones como casas para los ingenieros, iglesia, escuela y demás edificios. A ello debemos unir que estaban muy mal alimentados y trabajaban hasta caer rendidos de forma manual, con continuos accidentes sin descansos. El jornal de los presos políticos era igual al de los presos libres, pero no lo ingresaba él, sino la jefatura del Servicio Nacional de Prisiones. La empresa contratista detraía 1,5 pesetas en concepto de manutención del preso, que solo percibía 50 céntimos para sus gastos. Si tenía familia, se le enviaban 2 pesetas a su mujer y 1 peseta adicional por cada hijo menor de 15 años. Solo el dinero que obtenía el penado por horas extras era enviado íntegramente a su familia. Y, si no tenía parientes a cargo, se lo quedaba él mismo. Realmente no se sabe cuántos muertos hubo o cuántos accidentes, pues no hay ningún registro para ello. El 9 de octubre de 1945, el gobierno franquista promulgó un indulto del que pudieron beneficiarse la mayoría de los presos que trabajaban en las obras, por lo que se clausuraron los 2 destacamentos. En 1950, Portolés y compañía aumentó el ritmo al que se perforaba el túnel con algo de maquinaria. La cifra de fallecidos en la obra se cree que oscila entre 11 y 20 personas, aunque resulta difícil saberlo, pues ni tan siquiera tenemos datos sobre el número de trabajadores, ya que se mueven entre 400 trabajadores, 250 presos republicanos y 150 civiles, y más de 9.000 obreros, bastante diferencia entre unos datos y otros. Fue ya en 1954 cuando se desmantelaron los destacamentos penales de Vega de Pas y de Pedrosa de Valdeporres, aunque muchos, a pesar de estar libres, no tenían dónde volver, o bien tenían pocas o ninguna opción de encontrar trabajo en otro lado tras la guerra, dado su estigma como presos del régimen, como rojos, y decidieron quedarse en la construcción del túnel e incluso en la comarca. Al menos era un trabajo por el que, al dejar de ser presos, cobrarían un salario más o menos decente. Las condiciones seguían siendo muy duras, pero al menos la vida era mejor, pues había barracones y muchos de los obreros vivían en los pueblos alrededor o en cabañas alquiladas a los lugareños, siendo conocidos como los portoleses, en referencia a la empresa que entonces realizaba las obras. Los salarios en esa época eran aproximadamente 12 pesetas por peón, 15 pesetas ayudante, 18 pesetas oficial de segunda, 25,87 pesetas oficial de primera, capataz 17 pesetas más un 20% de plus como mínimo. Además, por cada vagón lleno de piedras que se sacaban del interior del túnel, se pagaba 5 céntimos de peseta al trabajador. Los que recuerdan la época hablan que como con mucho esfuerzo se conseguían llenar unos 30 vagones por jornada. Por ello, los obreros se enfermaban a menudo, especialmente por anquilostomiasis, una enfermedad tropical debido a las condiciones de humedad dentro del túnel. Uno de los problemas que más dificultaban la construcción eran las filtraciones de agua, tanto que en 1956 los trabajadores tuvieron que soportar una gran filtración de 39.600 litros por hora, lo que obligó a colocar numerosas bombas de desagüe y a reducir la duración de los turnos de trabajo. Si a ello unimos la escasa seguridad laboral y unas condiciones de trabajo bastante deficientes,
que provocaron accidentes continuos con duras jornadas de 12 horas de lunes a domingo, sobre todo entre 1942 y 1950, antes del cambio de empresa adjudicataria de Ferrocarriles y Construcciones ABC a los portugueses, cuando la carga de la obra recaía especialmente sobre presos políticos. Lo más duro fueron los derrumbes, que eran constantes. No se sabe con exactitud cuántos obreros perdieron la vida dentro de la obra. Algunas fuentes hablan de cientos, otras de decenas. También nos cuentan los que de la boca sur no sabían lo que ocurría en la boca norte y viceversa, o que muchos heridos iban hacia el hospital de Valdecilla y nunca más sabían sobre ellos. Quizás muertos, quizás volvieron a sus lugares. Cientos o decenas de muertos de los que no hay rastros, presos de los que no hay registros, presos olvidados por la historia y de los que probablemente ni siquiera su familia sepan dónde descansan, además de trabajadores que dejaron allí su sudor y su sangre. A pesar de todas las complicaciones de los muertos, de las incidencias y demás, el que fue durante muchos años el túnel más largo de España fue un túnel ferroviario por el que nunca cruzó un tren y que fue destronado como el túnel más largo muchos años después con los túneles de alta velocidad. Hoy queremos acceder al túnel y buscar signos paranormales de cualquier tipo, en el camino hacia el túnel y en el mismo túnel. Para ello, desde Cantabria, llegamos a la estación de Llera y desde allí hasta la boca norte del túnel de la Engaña. Existen 4 túneles, el Mayoral de 285 metros, el Empeñadiro 130 metros, el Morro 263 metros y el Morrito 43 metros, que es el que está más cerca de la estación de Llera. Quizás las imágenes que les mostremos les recuerden una película de La Tierruca, La vida que te espera, del torreveguense Manuel Gutiérrez Aragón del 2003. En el trayecto hasta el túnel de la Engaña y en su propia entrada pensamos en los muchos obreros que dejaron su vida aquí, en los muchos camiones que lo atravesaron cuando las grandes nevadas obligaran a cerrar el puerto del Escudo, hasta que en octubre de 1999 quedó bloqueado tras un desprendimiento en su interior. Sin duda este túnel tuvo mejores tiempos, cuando fue el más largo de toda España, con sus 6.976 metros, 400 en curva, su anchura de 9 metros, lo que le permitía doble vía, y su altura de 6,5 metros. Al observar la boca, vemos que está hecha en piedra de sillería y mampostería. Tiene incluso una galería de enfilación por la que puede pasar una persona y que permitía que circulara una corriente de aire y así despejar el humo de las locomotoras de la época. Hoy solo se pueden adentrar desde la parte de Cantabria unos 4 kilómetros, pues un derrumbe lo impide desde 1999. En la boca norte contaba con unas vías de socorro en donde había una locomotora o vehículo para el caso de incidencias en el túnel, lo que se llama ajam. A un lado de la boca de la entrada del túnel pueden verse un escudo de piedra con un barco y una torre sobre ondas, y en la parte superior lo que parecen 2 cabezas. Podría representar el escudo de la entonces provincia de Santander. Al otro lado de la boca está el emblema de la Ingeniería Civil Española y Caminos de 1876. Según el libro de Manuel Silva Suárez, uniformes y emblemas de la Ingeniería Civil Española. 3 son las figuras empleadas en el emblema de ingenieros de caminos, canales y puertos: puente, canal y ancla. Las 2 primeras figuras representan productos emblemáticos de la actividad, el puente y el canal, mientras la tercera, el ancla, establece una sinecdoque alusiva para reivindicar una tercera competencia, más allá de lo que literalmente indica la denominación de la rama. El canal es una sección trapecial, sin solera de hormigón, de cauce excavado en tierra. Se decidió emplear un puente, símbolo por excelencia de unión, paso, tránsito, en suma, comunicación. La competencia en puertos se alude mediante un ancla, parcialmente sumergida en el agua. Corresponde el ancla a un modelo de hierro fundido en color negro muy frecuente en la época. Ya dentro del túnel podemos ver su kilometraje con letreros cada 100 metros más o menos, contando desde Burgos en la boca sur. Dentro del túnel no podemos evitar pensar en los que dejaron su sudor y su vida dentro de este túnel. Lo que más nos llama la atención es la falta de datos. No se sabe con exactitud cuántos obreros hubo
incluso cuántas horas de trabajo hacían. Tampoco los expertos se ponen de acuerdo en decir cuántas personas murieron de forma directa o indirecta. Pero de lo que sí estamos seguros es que algunos de sus espíritus continúan aquí. En toda la construcción del túnel se prescindió de forjado metálico, haciéndose diariamente el encofrado o revestimiento de cemento y hormigón de techo a suelo. Si nos guiamos por el testimonio de Manolo López, que trabajó en las obras cuando la empresa Portolés y Cía se hizo cargo del proyecto, al aumentarse el ritmo de trabajo se resintió la calidad, echando más arena y piedra triturada y menos hormigón y cemento, sin olvidar que se trabajaba en permanente inundación. Con estos datos podemos entender el estado actual y los síntomas de aluminosis, todo ello unido a la falta de mantenimiento durante décadas. Hoy en día el lugar es visitado por excursionistas que tratan de emular a los que cruzaron el túnel tiempo atrás, pero es poco recomendable por ser muy peligroso, pues hay muchos derrumbes y dado el más importante en 1999 no se puede llegar prácticamente a Burgos. El periódico El País en agosto pasado entrevistaba a Manuel Pelayo y a Manuel Trueba, de 93 y 83 años. Son las dos únicas personas que siguen vivas en Vega de Pas que participaron en el proyecto, en la construcción del túnel, según los vecinos. Vecinos que recuerdan a otros que ya se fueron, víctimas muchos de ellos por la silicosis, una enfermedad pulmonar propia de mineros, producida por haber aspirado polvo de sílice en gran cantidad, o la anquilostomasis por la humedad. Manuel Pelayo trabajó 12 años en el túnel a cargo de dos compañías ejecutoras, ABC y Portolés, desde que tenía 27 años en 1951. Cuenta que la jornada empezaba a las 8, hiciese frío o calor, con turnos de 8 horas, controlado por la noche, y cobraban 300 pesetas, como mucho por una quincena de trabajo. El trabajo era durísimo y recuerda el accidente que sufrió un compañero de la cuadrilla, el cual se quedó sin un brazo, y asegura que fueron muchas las veces que vio salir a alguno ya muerto del túnel. Manuel Trueba trabajó 5 años en la construcción y solo conoció la última compañía, Portolés, y relata que había muchos presos del franquismo, pero no podían estar en contacto con ellos porque estaban aislados. Vieron morir a muchos. En los libros de historia pone que 17 trabajadores entre presos y vecinos. Manuel supone que será verdad. Hay muchos santanderinos y burgaleses que llevan muchos años intentando que se rehabilite el túnel y se convierta en una vía verde. Quizás en un futuro el túnel vuelva a tener vida y sirva de homenaje póstumo a los que dejaron su vida allí, a los que a pesar de no conocer, no olvidamos, los que conocemos el túnel y los vecinos de la zona que con todo el sentimiento nos dicen que el sentir generalizado es de fracaso y de frustración. Mucha gente murió para nada.